¿no? Toma 2. Partiendo de la nota de esta Nación, dice que el PBI cayó 10,9% en el 2002. Esta es una nota del 19 de marzo del 2003. Tomamos esta nota como ejemplo porque esto es el mismo dato que tiene el FBI, el mismo dato que ponen Clarín, todos los medios argentinos, y ¿cómo se llama? El mismo dato que ponen los medios internacionales. Datosmacro.com puso que la caída fue del 10,9%, pero en el PBI real, la variación numérica, hay 200.000 billones de dólares de diferencia entre un PBI y el otro, con lo cual hace la cuenta y da 62,58% de caída, ¿se entiende? Entonces, y como les explicamos, si un peso pasa, un peso comparado con el dólar, pasa de un dólar, el peso pasa de un peso igual a un dólar y después pasa un peso, un dólar igual a 3,2 dólares o 3 dólares, con 3 dólares hay una devaluación del 67% del peso, ¿se entiende? Y con ese, en el primer trimestre se evaluó el PBI con el dólar a 1,40, y en el segundo trimestre y el tercero y el cuarto con 3,26%. Recién en el 2012 bajó a 3 pesos el dólar, creo. La nota dice que en el cuarto trimestre del 2002 hubo un crecimiento con respecto al trimestre anterior, el tercero, del 0,8%. Y como en el segundo trimestre y en el tercer trimestre hubo aumento del crecimiento del PBI con respecto a los trimestres anteriores, 0,8%, 0,6% y 0,8%, dice que se salió de la recesión. Bueno, ahora si lo comparamos interanualmente, los trimestres con respecto a 2001, en el primer trimestre una caída de menos 16,3%, en el segundo menos 13,5%, en el tercero menos 9,8% y en el cuarto menos 3,6%. De ahí viene la justificación del 10,9%. Pero después seguimos, ¿no?, con la nota. Dice, habla de, ¿cómo se llama?, de Lavagna, que era el ministro de Economía en 2003, ¿no? Dice que explicó además que suponiendo que la actividad económica de 4 trimestres se refleje en el primer trimestre de 2003, tendría un piso de PBI con un crecimiento de entre 2 y 2,5%. Bueno, dice que viendo la actividad económica de 4 trimestres, dice que proyectan para el 2003 un crecimiento del 2 a 2,5%. ¿Ven como decir, de los presupuestos de Wuhan, que dice la proyección y después aumentan? Bueno, acá, según el FMI y según datosmacro.com y todos los medios, ¿cómo se llama? Menos Cristina, que aumentó 16 o 17% de 2002 a 2003, ¿cómo se llama? Dan 8 o 9% del 2002 al 2003, con lo cual acá proyectan 2,5% en el 2003, y después Lavagna, que era el ¿cómo se llama?, el ministro de Economía del 2003, dice que, acá está, dice Lavagna, dice, la proyección corregida de 4,2% de crecimiento del PIB para 2003, comunicada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el lunes último en Washington. Encima en Washington. Agregó que una variación de este nivel estaría en línea con la proyección corregida de 4,2% en Lavagna en 2003 en Washington. Bueno, así que, y el FMI tiene 9%, 8% del 2002 al 2003, dato macro también el mismo valor, así que, y Cristina tiene como 17%, así que, pero bueno, vieron que acá les contamos en la nota, en una nota anterior, como de CTD en YouTube, cómo son cómplices los Lavagna. El Lavagna hijo en el 2020 dijo que la Argentina también había decrecido solo 10,9% en el 2002. Y todos los actores económicos y políticos corroboran el mismo dato. Bueno, nuestra tarea es desmitificar ese dato que es falso.
que es falso, dice. ¿Cuáles son otros puntos importantes de la nota? Cuando habla de la inversión, dice, la reducción anual de 10,9% es producida de una brutal caída de 36,1% en la inversión interna bruta fija. 36,1% la inversión interna fija, ¿no? Bueno, ¿esa caída es en dólares o es en pesos? 36,1%. Si Boca es 36,1% la inversión interna bruta fija, ¿cómo carajo hacer para solo caer 10,9%? ¿Se entiende, no? Bueno, ¿vieron que le decíamos a Fontevecchia? Bueno, después dice, la oferta y demanda globales se contrajo 14,9%, con una baja de 14,4% en el consumo privado y de 5,1% en el consumo público. Claro, pero esto es en pesos, señores, es en pesos. Después hay que pasarlo a dólares, señores, hay que pasarlo a dólares. Todo lo que no hicieron durante todos los años siguientes, ¿vieron? La inflación no existe, ¿vieron que Cristina no existe la inflación y después la escondía bajo la mesa? ¿Ven? Estos son los datos. Esto es en peso. 36,1%. ¿Es en peso o es en dólares? ¿Se entiende? Si es en peso, en dólares mucho más del 36,1%. ¿Lo ven? Si es en peso, esto es en peso. 36,1% es en pesos. Con lo cual, con la devaluación de 67%, ese 36,1% hay que pasarlo a dólares. ¿Saben cuánto es? ¿Saben cuánto es la inversión ¿cómo se llama? Interna bruta, Fontevecchia? ¿Saben cuánto es? Bueno, lo mismo se hace con los países del G20, Fontevecchia. Vamos a corroborar que los datos del G20 son ciertos y los de Argentina son falsos. De esta forma, señor Fontevecchia, y todos los economistas, señor Stiglitz, y todos los economistas que a ustedes se les cante, que están, ¿cómo se llama?, en las vitrinas de Oslo. Todo lo que ustedes se les canten. Bueno, la importación de bienes y servicios se derrumbó 49,7%. La importación de bienes y servicios se derrumbó 49,7%, aunque la exportación creció 3,2%. ¿Vieron cuando ven a Garzón en el 2021 y la nota de perfil que dice, que habla del campo? Claro, este 3,2% de la exportación motivó el fenomenal, ¿cómo se llama? La fenomenal pobre contracción de 10,9%. ¿Ven? Después están los garzones y hablan pavada. Bueno, es así hablan pavada. ¿Ven? Así hablan pavada. ¿Ven cómo hablan pavada? Así hablan pavada. Después, ahora vamos al espejo y le vamos a explicar a la gente todos esos datos cómo se traducen. De PBI. ¿Cuánto es ¿cómo se llama? El peso se devaluó como mínimo, 68%, como mínimo. El peso se devaluó 68% como mínimo. Pero el dólar no estuvo en los 3 trimestres 3 pesos, sino que estuvo en marzo 3,26%, creo que estuvo. En enero estaba, el 6 de enero, estaba a 1,4 y a marzo llegó a 3,26% y terminó por arriba de los 3 pesos. Recién en el 2003 la Baña lo ajustó un poquito a 3 pesos. Bueno, con lo cual en el primer trimestre, vieron que yo muestro mi video que hay la corrección de la devaluación del peso. En el primer trimestre los pesos calculados de PBI se pasan a dólar 1.40, el primer trimestre. Segundo trimestre se pasa al dólar de ese trimestre, que fue por arriba de 3 pesos. Bueno, el segundo, el tercero y el cuarto trimestre es por arriba de 3 pesos, todos esos pesos. O sea, es una devaluación de 0, de 67%, 68% como mínimo. Como mínimo. La tempera el primer trimestre, que es 1.40. Bueno, entonces, si nosotros ve que lo muestra Terraño en el libro, que muestra el cálculo fácil, ¿cuánto a 3 pesos el dólar, cuánto se evaluó el peso? 67% pone Terraño. Bueno, ¿por qué
no es más grande que el 67% porque el primer trimestre atempera los otros trimestres y el primer trimestre atempera un poco la brutal caída y llega a 62,5%, no al 10,9%. ¿Ven los datos claros de la nación? Son todos datos en pesos, no en dólares. Todo eso hay que hacer, ¿cómo se llama? Hay que ajustar el peso a su devaluación. Todos esos PBI trimestrales hay que ajustarlo a la devaluación de ese momento, como les mostré el video. En mi siguiente video voy a explicar, ¿cómo se llama esto? En uno de estos siguientes videos voy a explicar en una prueba piloto cómo se evalúa cada trimestre el peso en el 2021. El 2021. No tengo los datos, tengo datos ahí de datosmacro.com de cada trimestre del 2021, pero hacer la cuenta y no llega, supera los 424 mil millones de dólares de Guzmán, ¿se entiende? Es su 10%, 9%, que es 424, 25, 26 mil millones de dólares. Bueno, el primero, el segundo y el tercer trimestre es mucho más, que es como 500 mil millones de dólares, así que según que se ve que a estos señores les gusta mentir y y mienten a lo grande y después ajustan ahí para la gilada la tasa, ¿se entiende? Ajustan para la gilada la tasa, ajustan la tasa, eso es patente, todos ajustan la tasa, para la gilada. El problema no es la tasa ni la oración del PBI falso. El problema son los problemas de fondo que tiene la República Argentina, que como ya vieron y le voy a seguir demostrando, no generan dólares suficientes en la estaca central para pagar lo mínimo y necesario. Sí, van a producir pesitos de vudú y de Cristina de colores para mantener artificialmente este país, ¿entiendes? Que funcione artificialmente, ¿entiendes? Van a seguir haciendo ese jueguito. Y si el FMI no ajusta la real riqueza del país, los economistas y el gobierno van a seguir y los periodistas van a seguir el problema, porque van a seguir hablando sobre las nubes, trabajando en las nubes solucionando problemas en las nubes cuando el problema está acá en el llano. ¿Se entiende? Todos los argentinos.